Se conoce con este nombre por ser las palabras con las que empieza el documento. El documento está sin fecha, no tiene ningún tipo de fecha, ni se dice quién lo escribió, ni nada parecido, algo que se ocurre normalmente en todos los documentos notariales que se conservan en los archivos y que tienen que tener una cierta validez jurídica. Este se conoce, como digo, por el 20 de queso, porque son las primeras palabras con las que empieza el documento, y no es más que, ya vamos a tener claro desde el principio, una relación de los quesos que se ha ido gastando el despensero de un monasterio que ya no existe y que se denomina en la documentación como monasterio de Rojo. Este monasterio estaba situado entre Algodón aquí abajo, Sembranos arriba, Barzones, Palanquinos, Montevideo, el recuadro. Hoy ahí queda el resto del monasterio que desapareció hace siglos. Queda un caserío y se conoce, sigue conociéndose como el caserío de Rozuela, que es la denominación del monasterio en su nombre. Bueno, el documento fue publicado por primera vez, al menos en su forma íntegra, por don Ramón Menéndez Pidal, patriarca de la filología española, en una obra que además es una obra clave para entender la historia de la lengua española y de las lenguas de la península ibérica en su conjunto. La obra se llama Origen del Español y se publicó ya casi 100 años, porque fue publicada por primera vez en 1926, vamos a 2 años de septiembre. Previamente ya habían llamado la atención sobre él, un canónico que estudiaba el documento de la Catedral de León, el padre Zacarías García Villada, el subdecano de los documentos de la Catedral de León, ya en 1919, este sí hace más de 100 años, había comentado el interés que parecía que tenía un documento que describe y no lo transcribe completo, pero bueno, ya le llama la atención porque le resulta raro. Resulta raro por el tipo de lengua que utiliza, que no tiene ninguna forma. No porque no se quiera poner, sino porque era un texto sin validez jurídica. De hecho, ya veremos esto de que era un texto en el que sencillamente tenía. A veces les digo a los alumnos, en algo que sea más cercano. Bueno, pues como cuando llevas la nota de la compra, llevas escrito los datos. Pero bueno, llevas la nota en un papelito y cuando sales, te explica, pero listo, he comprado todo a la papelera. Este no fue a la papelera porque estaba detrás del todo. Entonces, se pudiera ir a la papelera. Pero la forma de escribirlo no es la misma que si escribes una instancia formal para que te aumentan unos químicos. Esa es la diferencia. Bueno, pues aquí tenemos el documento de la de quesos en el reverso. Está un poco más amplio, con unas líneas ahí que nos permiten entender algunos detalles del documento. La columna de la derecha no nos sirve para nada. O sea, que a veces, cuando se reproduce la letra de quesos, se pone una foto de esta. Entre otras cosas, porque esto se entiende. Pero esto es una anotación del archivero de la catedral, del siglo XVIII, del siglo XVIII, la tipo de letra, en el que sencillamente pone la relación que hay por el otro lado. Y ahí si en vertical se cita, obra, no sé qué, registro, eso no. Lo que nos interesa es lo que está en las otras dos columnas, que fue lo que utilizó el despensero o el escribano, que es el. Son dos columnas escritas en vertical. Para entender un poco lo que vamos a ver. Esta primera, que se conserva bastante bien, un tipo de letra que, dicho sea de paso, no hay documentos en la catedral, después de revisar un montón de documentos, Ruiz Asencio, Fernández Flores, Cartón y demás, llegamos a la conclusión de que no hay documentos en la catedral escritos por la misma mano. Eso ya también nos da una idea. El que escribe no es uno que habitualmente escribe, porque son algunos documentos específicos. Bueno, pues tenemos una columna vertical ahí y otra columna vertical aquí. Como ven, me parece que se cerraría de cara hacia donde está la pantalla. Se cerraría primero en vertical y luego en horizontal. Eso explica algo que vamos a ver con la resolución del documento, que esta parte que quedaba, la parte interior, se conservará bastante bien y se verá bastante bien. Bastante bien también, aunque con fallos ya, el cuadrante este de arriba y el cuadrante de abajo. Pero este otro, que parece hecho todos los dobles, era el que estaba fuera, se borró, porque era el que tenía todo el roce y por lo tanto no se tenía nada, una letra suelta en el mejor de los casos. Y ampliando, haciendo fondos con
píxeles, etcétera, etcétera, alguna letra sola. Bien, y el documento, vamos a verlo, lo que dice es noticia de quesos que exquisito. Tengo que acordarme si me separo para atrás, que alguien me diga que no se ve, pues me voy para atrás y ahora vemos que no suena. Noticia de quesos que exquisito Francia Semenyo in labore de Francas. Y ni lo balsemare si casa que guste, quesos fríos. Y ni lo alio de aparte, los quesos. En Quipusero lo gana, quesos 4. Y ni lo de Castillo, Castrelo, 1. En la Viña Mayor, 2. Que llevaron el fosado, 2 a Milator. Que llevaron a Cella, 2. Cuando la tallaron y la mesa. Incluso bajo. 2 que llevaron a León. 2, y a partir de ahí entramos en el cuadrado ese del intermedio que hemos visto, prácticamente sobre letras sueltas. La única palabra entera que ponen es un cuarto con interrogación. Y finalmente, el otro, Valle Etze, algo que viene detrás, probablemente una Valle. Alio, pasado a la pública, no le pongas una Alio que leva de sobrino de Gomsendo, de Gomivendo, nosotros escrito Gomsendo. 4 que espisero cuando yo regue vení a solo como nacer el Roxol y 1 cuando Salvatore y mi hermano Jimeno en el trabajo de los frailes. Recordáis que he dicho varias veces que a saber si lo escribió el propio Jimeno, creo que no, porque aquí está escrito en tercera persona, en este caso el hermano Jimeno, que tiene toda la pinta de haber estado dictado, ¿no? Ya digo que los que sabían de derecho y eran 4 tratados. Bueno, pues una rastreada que no supiera ahí, obviamente diera, aunque en general dentro del eclesiástico tenían que leer los sagrados, en general sabían leer, pero no todos, mucho menos sabían escribir. Sabían leer, pero no tenían la habilidad de escribir la práctica. Bueno, pues en relación de los quesos que gastó el hermano Jimeno en el trabajo de los frailes, en el vacillar de cerca de San Francisco, 5 quesos. En el otro de Lavar, 2 quesos. En el que pusieron Ogaño, 4 quesos. En el de Castillo, 1. En la Viña Mayor, 2. Que llevaron el fosado a la torre, 2. Que llevaron a cera que recortaron la mesa, 2. 2 que llevaron a León, probablemente a la mañana. Otro que lleva el sobrino de Gomi, no sé cuántos. Y 4 que gastaron cuando el rey vino a Córdoba. Y 1 más cuando Salvador vino aquí. Eso es lo que dice. Las noticias son lo mejor que encontramos para trabajar en tecnología, porque son todas de estas. No hay fórmula. Las demás en el nombre de Dios, Cristo bendito, no sé qué, no sé cuánto, todo en latín, no sirve nada. Las noticias empiezan directamente a contar lo que tienen que contar. Por lo tanto, son interesantes. Hay más noticias de ganado que se vende, que se compra. Solo por esta palabra ya merece la pena pararse. La palabra quesos en latín sería caseos. Además, como tiene la preposición de delante, función de lo que nos habla de sería, que ha de ser, caseorum. Tenemos queso. Primero, se ha perdido el genitivo, se ha perdido la declinación, que es un rasgo que diferencia de todas las lenguas romanas. El latín tenía casos, para que hiciera letras separadas, positivo, genitivo, negativo, etcétera. Y la lengua romana no tiene ninguno. Se perdió por todo. Es una de las novedades. Aquí no hay casos. Pero es que además de quesos, la palabra quesos, tal como la vemos ahí, que no nos confunda la cara. Esa es una forma de escribir. Tú ves quesos exactamente igual que si una Q, que es lo que hemos decidido en los últimos 200 o 300 años o más. Pero la palabra quesos como tal, en la documentación de León, hay que esperar al siglo XIII para encontrarla así. Aparece casi viene de queso. Casi, vaya, porque se paga de los. Pero quesos no aparece nunca hasta el siglo XIII, 250 años más tarde. Ya vemos la importancia que puede tener este documento porque no se atestigua la forma quesos, que es la forma romana, mucho antes que el otro.
Esto es un testimonio de lo que sería la guerra. Por más que el resto de los documentos escritos en latín digan Casio, sabemos que nos están engañando. Están escribiendo, intentando escribir en latín.